Buenos días a todos. Es un placer estar aquí hoy para hablar sobre un tema crucial en el ámbito de las finanzas corporativas, como lo es la evaluación y selección de proyectos de inversión. Mi nombre es Nictejagon Gómez Rodríguez. Actualmente estudio en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán Campo 4, estudiando la licenciatura en Administración. A continuación, les presentaré la importancia de este proyecto. Las decisiones de inversiones son fundamentales para el crecimiento y la sostenibilidad de las empresas. Cada año, las organizaciones invierten millones de dólares en proyectos que prometen generar valor. Sin embargo, no todos los proyectos son iguales. Algunos pueden resultar en pérdidas significativas. La correcta evaluación y selección de proyectos asegura que las empresas dirijan sus recursos hacia las iniciativas más prometedoras, maximizando así su rendimiento financiero y estratégico. En esta presentación exploraremos los métodos más utilizados para evaluar proyectos de inversión, los criterios de selección que las empresas deben considerar y analizaremos casos prácticos que demuestren la importancia de estas decisiones. Métodos de evaluación de proyectos. Como primer punto tenemos el valor actual neto, mejor conocido como el VAN, el cual es la suma de los flujos de caja futuros descontados al presente menos la inversión inicial. Este método se basa en el principio de que el dinero tiene un valor temporal. Un dólar hoy vale más que un dólar en el futuro debido a su potencial de inversión. La fórmula para calcular el VAN es la sumatoria del flujo de caja entre 1 más R al cuadrado menos la inversión inicial, donde R es la tasa de descuento que puede ser el costo de capital de la empresa. Como interpretación tenemos que si un VAN es positivo, indica que el proyecto generará más valor del que cuesta, lo que sugiere que es una inversión viable. Un VAN negativo indica que el proyecto deberá ser rechazado, ya que no es un proyecto de inversión viable. Como ejemplo práctico, tenemos que supongamos que tenemos un proyecto de inversión de una empresa que se está considerando invertir, en la cual nos piden 500,000 pesos en un nuevo software. Se espera que el software genere flujos de caja de 150,000 pesos al año durante 5 años. Si la tasa de descuento es el 10%, el cálculo del VAN sería el flujos de caja descontados en el año 1, 150,000 pesos entre 1 más 0.10 a la primera potencia, que nos daría un total de 136,364 pesos. En el año 2 tenemos que 150,000 pesos entre 1 más 0.10 a la segunda potencia por el año 2 nos daría un total de 123,966 pesos. En el año 4 tenemos igual 150,000 pesos entre 1 más 0.10 a la cuarta potencia por el año 4, lo cual nos daría 102,236 pesos. En el año 3 tenemos que 150,000 pesos entre 1 más 0.10 a la quinta potencia, ya que es el año 5, lo cual nos da un total de 93,394. Y así es como se calcula los flujos de caja descontados. Todos los resultados finales de los años los sumamos y nos da un total de 568,320 pesos. Ahora vamos a calcular el VAN, lo cual se calcula como los 568,000 pesos, 320 pesos, que fueron el total de flujos descontados, menos los 500,000 pesos de la inversión, lo cual nos da un total de 68,320 pesos. Podemos interpretar este resultado como positivo y lo que sugiere es que la inversión es recomendable. Como punto 2 tenemos
a la tasa interna del retorno, mejor conocida por sus siglas como el TIR. La definición. La tasa interna de retorno, mejor conocida como el TIR, es la tasa de descuento que hace que el BAN sea cero. El BAN es lo que comentamos anteriormente, que es el valor actual neto, ¿vale? Que sea cero, es decir, que el rendimiento esperado es el rendimiento esperado del proyecto, perdón. Como interpretación tenemos que si el TIR, o mejor conocida como la tasa interna de retorno de un proyecto es superior al costo del capital de la empresa, se considera que es un proyecto de buena inversión. Es decir, es una buena decisión invertir en este proyecto. Siguiendo con el ejemplo anterior, si al calcular el TIR, la tasa interna de retorno, se obtiene un 15%, que es superior al costo del capital del 10%, se considera que la inversión es viable y atractiva. ¿Por qué? Porque 15% es mayor al 10%, ¿vale? Como punto 3 tenemos el periodo de recuperación, el cual se define como que es el tiempo que se tarda un proyecto en devolver su inversión inicial a través de flujos de caja netos. Como interpretación tenemos que sí, que este es un método simple, pero no toma en cuenta el valor del dinero en el tiempo ni los flujos de caja posteriores a la recuperación. Como ejemplo, tenemos para el mismo software, el mismo proyecto de inversión que se mencionó anteriormente con los otros dos tipos de evaluación de proyectos, tenemos que si para el mismo software que si genera 150,000 pesos al año, el periodo de recuperación sería aproximadamente de 3.3 años. Es decir, ¿cómo calculamos esto? Es la inversión inicial entre el tiempo, entre lo que genera al año, es decir, los 500,000 pesos que era la inversión inicial entre los 150,000 pesos que es lo que genera el proyecto de inversión al año, nos da un total de 3.3 años, lo cual nos indica que nuestra inversión de 500,000 pesos lo recuperaríamos en 3.3 años y a partir de ahí comenzarían las ganancias. Índice de rentabilidad, mejor conocido por sus siglas como IR. Como definición tenemos que el índice de rentabilidad se calcula dividiendo el valor presente de los flujos de caja futuros entre la inversión inicial, como se muestra en la siguiente fórmula. IR es igual al BAN más la inversión inicial entre inversión inicial, lo cual, siguiendo con el ejemplo anterior, nos da que sería el BAN de 68,320 más la inversión inicial, lo que nos da 500,000 pesos entre la inversión inicial, los mismos 500,000 pesos, lo cual nos da un total de 68,321 pesos. Como interpretación tenemos que si un IR, es decir, un índice de rentabilidad es superior a 1, sugiere que el proyecto es viable. En este caso nos dan 68,321, lo cual nos indica que este software, en la inversión a este software es viable. Como parte 2, no solamente es por forma práctica, sino también puede haber una forma teórica en la que podemos evaluar y seleccionar un proyecto de inversión a nuestras posibilidades. Como uno, tenemos la alineación estratégica. ¿Qué es? La alineación estratégica se refiere a cómo un proyecto contribuye a los objetivos generales de la empresa. Los proyectos seleccionados no solamente deben de ser financieramente viables, como ya lo comentamos anteriormente, sino que también deben de estar alineados con la misión y visión de la organización. Por ejemplo, si una empresa tiene un enfoque en la sostenibilidad, un proyecto de energía renovable podría alinearse mejor con su misión y visión y valores que un proyecto de combustibles fósiles. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si una empresa está comprometida con el medio ambiente, no va a invertir en proyectos que no sean de energías renovables, como lo son los combustibles fósiles, gasolinas, etcétera, etcétera.
Como segundo punto tenemos la evaluación del riesgo, lo cual evalúa el riesgo asociado a un proyecto es fundamental. Esto incluye riesgos financieros, operativos, de mercado y regulativos. Las empresas deben de realizar un análisis de sensibilidad para comprender cómo los cambios en las variables clave afectan a los resultados del proyecto. Como ejemplo, tenemos que un proyecto depende de la aprobación regulatoria que se debe considerar escenarios de cambios normativos que puedan afectar a su viabilidad, como por ejemplo alguna reforma, algún cambio en la ley, cosas así. Como tercer punto tenemos los recursos disponibles, lo cual es vital considerar que los recursos que la empresa pueda destinar al proyecto, incluidos el capital, la mano de obra y la tecnología, un proyecto que requiere más recursos de lo que una empresa puede proporcionar no debe de ser priorizado, inclusive si el VAN es alto. Como estudio práctico, tenemos el caso 1, que es el caso de Apple con la introducción al iPhone al mercado. Antes del lanzamiento del iPhone en 2007, Apple llevó a cabo un exhaustivo análisis de mercado y de los flujos de caja proyectados. Utilizaron el VAN y el TIR para evaluar herramientas que ya se mencionaron anteriormente para evaluar la viabilidad del proyecto. Además, su evaluación financiera fue positiva y se alineó perfectamente con su estrategia de innovación y liderazgo de tecnología. Es decir, este proyecto no solo rebasó los indicadores del VAN y del TIR, sino que también, como mencionamos anteriormente, se alineaba a su misión, visión y valores. Es decir, Apple podía perfectamente invertir en proyecto conocido como el iPhone. ¿Qué impacto tuvo el iPhone? El iPhone no solo revolucionó la industria de los teléfonos móviles, sino que también se convirtió en uno de los productos más rentables de la historia, y evidenciando la importancia de una buena evaluación. Como caso 2, tenemos un proyecto de energías renovables. Una empresa de energía renovable consideró invertir en la construcción de una planta solar. Utilizaron un análisis de VAN y un estudio de riesgo para evaluar las expectativas del flujo de caja, así como los incentivos gubernamentales disponibles para proyectos sostenibles. ¿Qué impacto tuvo? La decisión de proceder no solo se basó en los cálculos financieros, como ya se mencionaron, las herramientas como el VAN, el TIR, sino también en el alineamiento con sus objetivos de sostenibilidad. Al final, la planta resultó ser un éxito, tanto financiero como reputacionalmente, ya que, como se mencionó anteriormente con el caso del iPhone, este proyecto no solamente superó las expectativas del VAN y del TIR de la empresa, sino que también estaban perfectamente alineados con su misión y visión de la empresa que quería invertir en el proyecto, ¿vale? Como paso 4, tenemos los desafíos que podría enfrentar una evaluación de proyectos. La evaluación de proyectos presenta varios desafíos. La incertidumbre en las proyecciones de flujo de caja pueden dificultar la toma de decisiones informadas. Además, el entorno económico y las condiciones del mercado pueden cambiar rápidamente, lo que afecta la viabilidad de los proyectos. Como estrategias de mitigación, tenemos que para mitigar estos desafíos las empresas deben realizar un seguimiento y evaluación post-implementación. Esto ayuda a verificar los resultados reales frente a las proyecciones y proporciona lecciones valiosas para futuras decisiones de inversión. Como ejemplo de seguimiento tenemos que una vez que un proyecto se implementa y realiza revisiones periódicas de su rendimiento y comparación con los pronósticos originales ayuda a ajustar estrategias y a mejorar la toma de decisiones futuras. Tenemos en la evaluación de proyectos el uso de la inteligencia artificial. Hoy en día, la inteligencia artificial, mejor conocida como IA, y el análisis de datos están transformando la forma en que las empresas evalúan proyectos. Las herramientas de inteligencia artificial pueden analizar grandes volúmenes de datos para identificar patrones
y tendencias que podrían pasar desapercibidos para los analistas humanos. Simulaciones y modelos predictivos. Las simulaciones pueden ayudar a evaluar diferentes escenarios y su impacto en los flujos de caja proyectados, lo que permite mejorar una preparación para incertidumbres futuras. Como ejemplo, tenemos una empresa de tecnología que podría usar modelos predictivos para anticipar el éxito de un nuevo producto o proyecto basándose en datos históricos de ventas y tendencias de mercado, mejorando así la precisión de sus evaluaciones. Como conclusión, la evaluación y selección de proyectos de inversión son procesos críticos que impactan directamente el futuro de una organización. Utilizando herramientas como el BAN y el TIR y el análisis de riesgos, las empresas podrían tomar decisiones más informadas que alineen sus inversiones con sus objetivos estratégicos. Al final, una buena evaluación no solo se basa en números, sino también en una comprensión futura del contexto del proyecto y de la estructura de la empresa. Espero que esta discusión les haya proporcionado una mejor comprensión de la importancia de la evaluación de proyectos. Muchas gracias por su participación y por su atención.